Bueno, bien, si les parece, comenzamos. Bueno, primero saludarles, buenos días, agradecerles su asistencia a esta presentación del libro Educación Pública de Todos para Todos. Y, por supuesto, agradecer la presencia de nuestros invitados, Francisco Invernón, Francisco García y Antonio Antón. A Francisco Invernón yo creo que ya no hace falta presentarle, ya lo conocemos de la charla anterior, con lo cual presentar a Francisco García, que también supongo que le conocéis, es nuestro secretario general de la Federación de Enseñanza, profesor de primaria y licenciado en Historia Contemporánea, ha ocupado diversas responsabilidades en nuestro sindicato, entre las que destaca la Secretaría General de Enseñanza de Madrid. Antonio Antón Morón, doctor en Sociología, profesor de Sociología en la Universidad Autónoma de Madrid, imparte docencia en la Facultad de Formación de Profesorado y Educación, ha realizado diversas investigaciones y es especialista en Sociología del Trabajo, Políticas Públicas y Estado del Bienestar y Sociología de la Educación. Colabora con distintos medios de comunicación y ha publicado numerosos libros. Los últimos, Reestructuración del Estado del Bienestar y la reforma del sistema de pensiones y resistencia frente a la crisis, de la huelga general del 29S al movimiento 15M. Como el tiempo es bastante escaso y el protagonismo de esta presentación debe corresponder en este caso a nuestros invitados, que son coautores del libro, y antes de cederles la palabra, pues solamente hacer un par de comentarios. Primero, que el libro que presentamos pretende una defensa de la educación pública frente a las reformas neoliberales imperantes, que buscan quebrar la concepción de la educación como un derecho social que ha de ser protegido y promovido por el Estado. Se busca abrir la educación pública a los mercados y, en concreto, su privatización. Se pretende una mutación de la concepción de la educación y la función de la enseñanza como campo de entrenamiento para la democracia y para la ciudadanía, que construye un saber crítico para hacer un mundo más justo y mejor, y se afirma la educación como un campo de entrenamiento para atender las necesidades de producción y ganancia comercial de las empresas. Nos encontramos posiblemente ante el ataque más despiadado a la equidad y a la igualdad de oportunidades que debe promover cualquier sistema educativo que se considere justo. El libro pretende también colaborar y apoyar la creciente contestación social que está provocando este cambio de ciclo educativo involucionista, protagonizado en este caso en nuestro país por las políticas del Partido Popular. Educación Pública de Todos para Todos quiere contribuir a la defensa y al debate acerca de la educación pública, de su historia, su significado, de su consideración como pilar fundamental para la democracia, la ciudadanía y el desarrollo humano, así como de las posibles vías de mejora del modelo educativo. El libro, además, nos aporta un argumentario para la defensa de la educación pública y es un instrumento para continuar los necesarios debates sobre el modelo educativo y transformador que queremos construir desde una perspectiva progresista. La educación pública no solo es la única garantía del derecho universal a la educación en condiciones de igualdad, sino que es la única vía capaz de asegurar la igualdad de oportunidades y la convivencia democrática de personas con distintas procedencias socioculturales. Y por ello, la que mejor contribuye a la equidad, a la cohesión social y al ejercicio de los derechos de ciudadanía imprescindibles para la existencia de una democracia real y no solo formal. Como el libro en este caso he podido comprobar que se ha regalado a todos los asistentes a este foro, pues yo desde aquí no tengo más remedio que pedirles que lo lean con calma, que lo estudien con detenimiento, ya que las ideas que proponen sus 13 autores nos dan una visión amplia, una visión plural sobre lo que está pasando y las alternativas que podemos encontrar. Por último, también quería terminar esta breve intervención agradeciendo a nuestro amigo y compañero Francisco Gil su esfuerzo como editor del libro por hacernos llegar estas interesantes reflexiones en defensa del modelo del sistema educativo
que en este caso nuestro sindicato defiende. Yo, sin más, ya directamente cedo la palabra a los que deben ser los protagonistas de esta presentación de este libro, que son sus coautores. Buenos días, muchas gracias a los organizadores por invitarme. Me supongo que algunos de ustedes ya conocen algunas cosas de mis escritos, porque creo recordar que precisamente hace 3 años saqué yo un libro titulado Educación ante la crisis, editado por la Fundación 1 de Mayo, y en este foro se distribuyó a todos los participantes, como me supongo que muchos estéis aquí, habréis tenido ocasión de conocer algunas de las ideas clave. Digo, porque este libro, el libro que vamos a presentar, pues yo creo que es una actualización, adecuación, han pasado estos años, y yo voy a simplemente a precisar algunos aspectos concretos de lo que es mi capítulo. El libro que he dicho antes está completamente vigente, todavía lo utilizo yo de libro de texto para mis alumnos de magisterio en la Facultad de Educación, y tenemos amplios debates sobre las transformaciones en políticas educativas y demás, ¿no? Bien, entonces voy a glosar muy rápidamente, porque luego tampoco es posible establecer ningún coloquio ni debate, ni voy a tener oportunidad de otra sesión, otra ponencia y así. Entonces pues voy a precisar simplemente un par de pinceladas sobre este tema, que ya tendrán ustedes ocasión de verlo en el libro, ¿no? El título es este, y voy a simplemente a decir esos dos aspectos, ¿no? La gravedad de la desigualdad escolar, la diferenciación por redes escolares. Me voy a centrar simplemente en ese aspecto específico de la función, papel de la escuela pública y su relación con la privada concertada, por no extenderme en más problemas educativos. Y luego, pues, lo que pongo ahí, defensa firme de una educación pública igualitaria y de calidad. En todo caso, el diagnóstico de conjunto que podríamos decir a la pregunta del sistema educativo en España, ¿es más equitativo o menos equitativo? Yo, mi posición desde hace varios años, empezando por aquel libro, digo, con estos factores de las últimas, especialmente la última década, variaciones sociodemográficas, la crisis, etcétera, globalmente el sistema educativo ha aumentado su nivel de desigualdad, es decir, es menos equitativo. Esto me enfrenta con la mayor parte del establishment educativo, empezando por la OCDE, por los anteriores responsables gubernamentales y sobre todo por los actuales, en la que hay un cierto embellecimiento de la educación en España o de la escuela en España, considerando que se han resuelto los graves problemas de igualdad. Bueno, es cierto que se ha avanzado muchísimo en el nivel de conocimientos generales, sobre todo comparado con hace 40 años, y especialmente se ha avanzado muchísimo en términos de igualdad de sexo. Las chicas están muchísimo mejor, han alcanzado y han superado incluso en muchas facetas de nivel educativo a los propios chicos. Y en el ámbito territorial, que es la otra variable que se dice, también es verdad que se han homologado bastante o acercado bastante. Sin embargo, con respecto al factor fundamental, clásico y antiguo del concepto de equidad o de igualdad, que es por la variable socioeconómica y origen económico-étnico, sin embargo, en esos aspectos se ha aumentado el nivel de desigualdad. O bien, dicho de otra forma, han aumentado las diferencias entre los diferentes segmentos educativos. Es decir, el tercio superior ha aumentado mucho más su capacidad educativa, capital cultural, como se dice ahora, etcétera, y sin embargo el tercio inferior está todavía bloqueado y estancado en el fracaso escolar, en el abandono escolar prematuro, incluido un 25% de chicas que, ante unas perspectivas laborales profesionales mucho más duros que los chicos, están condenadas a un proceso de subordinación muy fuerte en las próximas décadas. Entonces, digo, por aquello de que hay una igualdad de género en ciertos aspectos, pero hay una parte de chicas especialmente con una situación problemática desde el punto de vista educativo y sobre todo después a su futuro. Bueno, como digo, solamente me voy a centrar de los problemas educativos, no voy a hablar más, me voy a centrar simplemente en este aspecto de las redes escolares. Una primera, estas también esas viñetas las utilizo en mis clases de magisterio. Estas las puse el primer día de clase para saber, una de mis clases son de primero de magisterio, y el primer día de clase se las pongo antes de empezar a hablar de nada. Hacerme un análisis, un informe, un medio folio sobre esta viñeta.
y entonces me hago una idea de lo que es la mentalidad de la gente sobre la educación, sobre la escuela pública, la privada, lo que vienen del bachillerato. Bueno, lo desmoralizador es que lo más valorado no son los conocimientos, sino los conocidos que tenemos. Son de primero de universidad, podemos decir. Estos son de primaria. Recuerdo que para tu futuro lo importante no es lo que aprendas, sino al lado de quién te sientas. Bueno, esto es una cosa que es algo de cierta posición común, pero que da reflejo de que para muchos sectores de la sociedad es más importante el estatus relacional, es decir, el capital social, el grado de amistad, la influencia en las categorías sociales que se establecen, más que la meritocracia de los conocimientos, que es lo que priorizamos sobre todo los defensores de la escuela pública y en general desde el punto de vista educativo, que siempre pretendemos estimular a que la gente aprenda, a que los alumnos aprendan y que manifiesten su esfuerzo de capacidad de conocimientos, o como se dice ahora, de capacidades, de habilidades, etcétera, etcétera, ¿no? Pues resulta que eso para mucha gente es secundario, con lo cual ya es un elemento problemático en la motivación. Pero es que esto, si lo pongo aquí, es porque precisamente es la cultura principal de propaganda, de defensa de la escuela privada, como gancho principal de que su alumnado va a poder desarrollar en su vida laboral y profesional futuro una mejor estatus de escala en las categorías sociales derivadas de que les proporcionan unas mejores relaciones sociales. No tanto conocimientos expertos, sino eso. Con lo cual, en la publicidad que se hacen es eso. Las clases medias altas, divulgan eso, desde la primaria, si queréis desde la infantil, el progreso. Entonces ya tenemos aquí una línea de argumentación diferente, de justificación ideológica, pero también de práctica social masiva de las familias que intentan evitar los problemas del estatus de su futuro laboral y profesional por una vía u otra, considerando que pueden estar en mejores condiciones unos u otros. Bueno, pues esta posición es falsa, esta posición ideológica es muy real, tiene mucha implantación ideológica y cultural. Ahora veremos algunas estadísticas. Bueno, he utilizado el PowerPoint porque voy a pasar rápidamente unos gráficos para tener una idea de que esto, lo que acabo de decir, no es ideología o interpretación, aunque sea cualitativa, sino que está asentada en un análisis riguroso, científico, empírico, como queráis llamarlos, y yo con eso discuto a cualquiera de la élite académica y política sobre esta fundamentación. Bueno, aquí no se ve muy bien. Digo, el contraste de colores. He señalado aquí lo de Castilla-La Mancha por estar aquí, pero también sobre algunas comunidades autónomas que tienen referencias específicas en relación a la responsabilidad política, a su carácter demográfico, para saber un poquito por dónde va la cosa. Ahora paso a uno que es más, se ven algunos datos más aquí. Aquí la única referencia es pues lo que está en España. España está, la media ha pasado del 69 al 67% de lo que es los centros de la ESO. Me he centrado en la ESO porque yo creo que es lo mejor, más que en primaria, para saber un poquito cuáles son las tendencias. Bueno, no me extiendo en eso, el por qué, creo que es la mejor ESO, y me he centrado desde el año 99, cuando ya se ha generalizado, después de la LOCSE, la implantación de los nuevos ciclos de la ESO, con lo cual cojo todo el periodo, digamos, de la aplicación de la LOCSE en España. Espera. Bueno, pues aquí me falla una. No sé dónde tengo. Bueno, me falla con esto, pero que voy a. Es que tenía aquí unos datos que también, una tabla que ahora no me sale. No, la única variación, digamos, con estas tendencias, lo más significativo es lo de Madrid. Quería poner ahí el acento, teniendo en cuenta que a las tendencias demográficas luego lo comentará Paco, digamos, el impacto ideológico político, sobre todo el gobierno del PP, en el sentido del reforzamiento de la privada, ¿no? Pero incluso en ese aspecto, el descenso de la pública en Madrid es en torno al 13% de la red anterior,
como veis, lo de Castilla-La Mancha, Andalucía, está por en torno al 80, se mantiene, desciende un poquito, y así, y lo más significativo es que el conjunto ha descendido un 3%, el conjunto a nivel estatal. O sea que cuando hablamos de privatización, modificaciones, etcétera, bueno, en la ESO es un ligero descenso, en primaria está el 71% aproximadamente, en la ESO el 67%. Es decir, 2/3 de la población, porque es más o menos lo mismo que centros, están en la pública, 1/3 en la privada. Sin embargo, este aspecto, que a veces se abre, y con algunas matizaciones en comunidades autónomas, yo creo que hay que profundizarlo. ¿Cuál para mí es el hecho más significativo? Es la distribución por diferencias, digamos, de los niveles de habitantes de la población. No tanto por el color político de las diferentes comunidades autónomas o por las características, digamos, de las distintas, como antes he dicho. La diferencia sustancial, como se ve ahí claramente, es que en las poblaciones de hasta 10.000 habitantes, el 90% es la pública, pasa el 68% en las ciudades ya medianas, pasa el 57% en las de 100 a 500.000 y en las de más de 500.000, es decir, en Madrid y Barcelona, resulta que es minoritaria, no llega al 40%. Entonces, esto en las mismas comunidades autónomas correspondientes hay una distribución diversificada. ¿Qué tiene estos sentidos? Si juntamos el de más de 100.000 habitantes en su conjunto, es en torno al 50%. O sea que todas las grandes ciudades en España, la escuela pública es solamente la mitad. Si contemplamos las grandes cinturones metropolitanos, industriales, urbanos, de las clases trabajadoras, Madrid, Barcelona o Sevilla, etcétera, y las grandes ciudades, resulta que la escuela pública es minoritaria. Es decir, que afecta solamente al tercio de clase baja inferior y a una parte del sector intermedio. Y el problema es que una gran parte del sector intermedio de clase trabajadora se está desplazando o ya está en la privada. Digo, grosso modo, calculando que en la privada, sobre todo bien, van los sectores de clases medias, medias altas. Bueno, esto por completar con la cuestión extranjera. ¿Qué ha pasado? Que en estos 13 años ha habido una modificación demográfica y de composición muy grande, de tal forma que ya tenemos un porcentaje de inmigrantes entre el 10 y el 15% de la población estudiantil, que se concentra sobre todo en la pública. Aquí pongo la distribución del alumnado extranjero, que como ustedes saben no es igual a inmigrantes, porque hay élites de sectores extranjeros, de familias, digamos, de la élite europea o norteamericana que estudian en escuelas, digamos, privadas de élite, ¿no? Pero bueno, la mayor parte es de origen inmigrante y están en la primaria. Bueno, pues esta es la distribución que hay. El 11,9% de los estudiantes de la pública y el 5% solamente de la privada. La cuestión es que esto se concentra en ciudades, barrios, que llegan al 30, al 40, al 50, al 70% de población inmigrante, por supuesto, en la escuela pública. O sea que el nivel de la dispersión geográfica es muy desigual y hay muchas regiones, zonas, etcétera, con apenas inmigrantes o con un 2, un 5% y otras que ya muy elevado. Esta es la distribución también por el origen nacional, ¿no? Autóctonos son el 66%, el 33%, o sea, autóctonos de origen nacional español, ¿no? Y el 33% de origen, o sea, están en la privada. Y sin embargo, de los de origen extranjero, el 82% están en la pública. Ya digo que es el 17% que está en la privada, una gran parte, una parte significativa, no sé exactamente si es en torno al 7% así, son los que decimos que son de élite del primer mundo, para entenderlos. Bueno, voy a hacer simplemente, porque como tengo solamente poco más de 10 minutos, de cierta valoración. La primera idea es la segmentación educativa. Digo, el factor más relevante, que es el que he intentado justificar, digamos, empíricamente, el proceso de adaptación a la estratificación social, me refiero al proceso de adaptación de la gente, de las familias, de lo que se dice el alumnado, los padres, la estructura social.
no está influida y condicionada por la iniciativa institucional, por los partidos políticos, por las ideologías, por las preferencias, pero yo pongo de relieve el aspecto principal. El aspecto principal es lo que se considera en su conjunto a la hora de tener una iniciativa de dónde llevo a mis niños, con respecto a las expectativas profesionales, laborales que tengo, y entonces en ese sentido el cálculo de los riesgos, posibilidades de fracaso o no, que me da sus opciones. Entonces eso, en ausencia de un compromiso institucional y político fuerte por el conjunto de las instituciones en la última década, digamos, la familia, los padres, los alumnos intentan resolver ese problema a través de sus decisiones y comportamientos. Es decir, gente de izquierdas, incluso sindicalistas, que llevan a sus hijos a la privada, o al revés, o una privada, o sea, una pública más o menos segmentada, seamos lo de los colegios bilingües, etcétera, etcétera, que también hay una segmentación. Y entonces a eso voy a incidir yo en ese aspecto que normalmente en el debate, incluido en el debate sindical, no aparece tan claramente. Entonces, bueno, pues es la idea, es decir, que los diferentes grupos sociales más o menos segmentados, estratificados, etcétera, de acuerdo a su estatus, su expectativa, su origen étnico, sus posibilidades económicas, etcétera, adoptan una estrategia educativa. Y entonces en ese sentido optan por unas redes u otras, se generan demandas, no demandas, y luego está ya el aparato político institucional del gobierno autonómico de cada comunidad y la orientación global de las políticas educativas gubernamentales, en este caso lo de la ley Wert que hemos dicho, donde refuerzan más una dinámica que otra. Y en este caso, digamos, la política del PP está clara que intenta reforzar más la desigualdad educativa, es decir, los privilegios del tercio superior, garantizando las distancias con respecto al tercio intermedio que se le está acercando en calidad educativa y en acceso a la universidad. Y por tanto, ya desde el principio quiere aumentar las garantías para que el sector de arriba tenga unas mayores facilidades en el acceso al empleo cualificado de pasado mañana, ante una situación de crisis y de pugna por el empleo cualificado. Y el sector intermedio, pues está ahí entre medio, y el sector inferior es el que lleva la peor parte, que está condenado, pues eso, al abandono escolar prematuro, al fracaso, al empleo precario o al paro, a la juventud sin futuro, a los ninis de los 2 millones que ni trabajan ni estudian, y es un grave problema. Y así, bueno, ante esa situación, pues la gente intenta establecer sus estrategias. Bueno, la otra idea es la del cambio de ciclo socioeducativo. Para mí, ya lo decía yo esto hace 3 años, en el libro ese que antes he mencionado, es decir, ya se hablaba que entonces se gobernaba el PSOE, pero ya yo tenía un diagnóstico del agotamiento de lo que era el ciclo educativo anterior, o si creen ustedes, del agotamiento de la LOCSE como capacidad de poder integrar un nivel educativo de calidad igualitario. Incluso la última reforma ya del Ministerio de Educación con el PSOE, pues por lo menos era controvertida en ese plano de ir un poquito para atrás, o elementos de cierto, ¿no? Y está claro ahora. Está agotado este ciclo socioeducativo, pero es que el PP ahora quiere darle una salida en relación a su estrategia, a sus intereses de clase, podemos decir, entre comillas, y por tanto a reforzar más la situación de desigualdad que ya era evidente en la última década. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que bien, incluso el equilibrio ese, el relativo equilibrio de 1/3, 2/3 de la escuela pública ya se había roto en las grandes ciudades, en las grandes poblaciones, ya se iba rompiendo en los últimos años. Ya la escuela pública es minoritaria, eso afecta a la población docente y al alumnado, a la composición de la pública, en la cual, según hemos dicho ya, en muchos centros la mitad es de origen inmigrante o con mayores dificultades educativas o con mayores dinámicas o expectativas o problemas de futuro laboral y profesional y de sus familias, y entonces hay un problema de crisis del nivel educativo, que es lo que está de fondo de la respuesta, de la reacción, digamos, del profesorado con respecto a esto, ¿no? Que no es casualidad que sobre todo empiece en Madrid, donde a esta situación de fondo se le acumula unas reformas educativas todavía más regresivas y más duras, con lo cual la expectativa de un deterioro de la pública es más grave y eso conlleva mayores dificultades, mayores esfuerzos, mayores complicaciones para la profesión docente de la pública.
Bien, entonces, esta dinámica que, digamos, yo lo considero como un cambio de ciclo socioeducativo que desde una perspectiva progresista, o lo que se supone que hay detrás del conjunto de las mareas, en lo que en parte, lo que deja traducir el libro este que hemos editado es que qué tipo de alternativas, qué tipo de modelo educativo progresista, qué tipo de cambio de ciclo progresista es necesario para que la escuela pública pueda tener otra vez un papel fundamental de calidad educativa, de refuerzo de la igualdad y de impulso a la igualdad en el conjunto de la sociedad y a una salida de la crisis más justa y progresista. Entonces, englobando un poquito en su conjunto. Entonces, no se puede distanciar la dinámica educativa de la dinámica social general. Aquí, bueno, estamos en comisiones obreras y así. Yo también soy del sindicato y he tenido puestos de responsabilidad durante muchos años y ahora ya no, y soy afiliado a la Federación de Enseñanza como buen docente. Pero me refiero que desde el punto de vista del programa o del diseño de los sindicatos en su conjunto, pues cuando decimos una salida justa progresista, ¿qué es? Pues en materia de educación es eso, refuerzo de la escuela pública, en lo fundamental, reducción de la desigualdad. Ese es el elemento. Entonces hay una pugna de fondo que en el ámbito educativo, ya he dicho antes mención, de forma individualizada o más o menos parcializada, los alumnos y sobre todo los padres diseñan sus estrategias teniendo en cuenta las referencias institucionales, políticas, expectativas, futuro laboral de mi niño, de mi niña, etcétera, ¿no? Y entonces ahí se plantea esa pugna de fondo con la cuestión de la doble red y el desequilibrio en perjuicio de la pública que está en riesgo en las grandes poblaciones de solamente tener un papel de control social y de guardería, podemos decir, del tercio inferior sin futuro laboral y profesional y con bloqueo de sus expectativas de integración ciudadana y cultural y con posibilidades de desarrollo de problemas de descohesión y conflicto intercultural o étnico, como en otros países ha empezado. Es decir, que nos enfrentamos en esta década a que si no hay un vuelco y un reforzamiento, el ciclo educativo agotado todavía se acelera en sentido regresivo y los efectos y consecuencias negativas sean más graves que incluso ahora, que ya son muy graves y son motivos de toda la reacción popular y la huelga del 29 de mayo. Bueno, pero todavía estamos en una situación donde podemos decir que la realidad educativa todavía puede empeorar más. Si se aplica la ley Wert, si se deja a la inercia estas dinámicas, si la situación de crisis para 4, 6, 8 años todavía no hemos remontado la situación de crisis del empleo, y entonces ante este panorama la crisis social se puede convertir en una crisis sistémica y en particular en el nivel educativo, que la escuela pública o el ámbito de la escuela era el nivel más igualitario de todas las instituciones sociales, pareja quizá con la sanidad, pero resulta que ahora se intenta modificar en un sentido desigualitario para homologarse a la fuerte desigualdad en el mercado de trabajo y en la estructura social. Entonces, en vez de que en la escuela queremos ser factor igualitario de educar a la gente en valores positivos de solidaridad e igualdad, para que la igualdad de oportunidades sea elemento clave meritocrático que de acceso a la vida pública y al mercado de trabajo, pues no, eso todavía es así. Y la tensión, que llevamos varios años y que está mucho más viva este último año y pico, con el conflicto en el ámbito educativo, es ese. Y entonces, bueno, digo, la pelota está en el tejado, veremos si tenemos energías sociales, políticas, educativas suficientes para frenar esa involución y dar un vuelco en los diferentes temas. Bueno, entonces, este es, como ya... Estos son los riesgos que les acabo de decir. Es decir, que la desigualdad que yo, digamos, un poquito, por utilizarlo de los 3 tercios, yo creo que sí que es bastante, digo, en relación a la estructura social, 3 tercios diferentes, el problema es ese. Es que los sectores precarios, el tercio inferior, lo tiene muy chungo y el problema es ese que acabo de decir, ¿no? Que la escuela pública solamente sea de refugio de ese tercio inferior, la mitad de él de origen inmigrante, es decir, con mayores necesidades de atención a la diversidad, a la acción compensadora, etcétera, que muchas veces se queda como retórica y eso necesita un impulso muy significativo, ¿no?
hay una regresión de la cultura, de los valores, etcétera, incluso de la retórica de la LOCSE, que todavía una retórica más o menos positiva o progresista, podemos decir, igualdad de oportunidades, etcétera. Bueno, pues eso todavía hay una regresión. La calidad se entiende como los privilegios para que el sector del tercio superior tenga mayores garantías y, como decía antes, posibilidades de distanciamiento del tercio intermedio que le compite por él, que el tercio intermedio es el clásico de hijos de familias de trabajadoras un poquito estable, que en las últimas décadas pues había tenido acceso a competir por los empleos cualificados, a la universidad, etcétera. Entonces, eso hay que poner barreras, con lo cual elitismo por arriba, plan Bolonia, etcétera, etcétera, mayor mercantilización de la enseñanza superior para que el tercio, el 20% ratificado, tal, tengan una mayor hegemonía en esa forma, ¿no? Entonces, se priorizan las garantías, digamos, para ese tercio superior, podemos decir, ¿no? Bueno, la cuestión de las consecuencias es decir, que globalmente a nivel de cohesión social tiene unas dinámicas de desvertebración, de falta de capacidades relacionales y habilidades, digamos, culturales para enfrentarse a los graves problemas que hay en las sociedades europeas, en particular en España, y entonces las élites quieren reservar su distanciamiento porque quieren montar su esfera social de una forma diferente, ¿no? Bueno, y lo último ya, digo, defensa, de esto ya no me extiendo, o sea, que es súper sintético, digo, en un minuto. Yo estoy critico ya y por lo que considero que es la solución liberal y conservadora, de que la solución es o el esfuerzo del alumnado o la autoridad del profesorado. O sea, son los dos mantras, digamos, que el PP tiene en parte. La anterior responsabilidad, yo como conozco a mi amigo colega Gabilondo de la universidad, pues conozco un poquito su trayectoria y sus cosas, que en lo último que antes he hecho alusión, en la última fase, pues yo creo que había una situación ya por lo menos de falta de, y yo lo que ahora con esta alusión quiero resaltar es que por parte del PSOE necesita una profunda renovación de su discurso educativo y de su proyecto de renovación educativa, si alguna vez o cuando aspiramos todos, damos un giro a la izquierda, digamos, para el siguiente ciclo político electoral y mientras tanto a darle caña al PP. Pero, digamos, ahí hay un agujero, es decir, un agujero de que es necesario que por parte del PSOE, porque es el principal partido de la oposición y que ha tenido responsabilidades institucionales, digamos, elabore una solución progresista, por llamarlo de alguna forma. Y ahí, yo ahí en todo caso discuto y critico algunas de las posiciones también que yo considero pues liberales o como queramos llamarle, ¿no? O continuistas, en el segundo escalón. Es decir, continuistas incluso de la LOCSE, teniendo en cuenta que los problemas han cambiado y son más profundos y se necesita, lo que antes decía, un impulso especial de afrontar eso y por tanto un proyecto de renovación, de refundación, de impulso de la escuela pública. No podemos estar ni siquiera quedarnos como en los 90. Bueno, pues la tendencia dominante es esta, tendencia a la desigualdad, adaptación institucional y consolidación normativa de este proceso de desigualdad. Esa es la dominante hasta ahora del PP, etcétera. Y la inercia de las familias, en ese sentido, es decir, de buscar la solución individual yo para mi niño y especialmente para mi niña. Cuando antes la solución de la educación era positiva, digo, antes, en la década de los 90, porque te garantizaba un futuro, ahora resulta que eso ya no está tan claro. Y ahora hay licenciados, como todo el mundo sabe, en fin, que en paro. Y entonces ahí dice, bueno, ¿aprender para qué? Y hay una desmotivación sobre lo que llamamos, algunos sociólogos llamamos el desenganche escolar, la resistencia, digamos, el rechazo a la escuela, el cierto acratismo, el pasotismo, y claro, si se consolida una actitud que normalmente es en el tercio inferior y en el tercio intermedio, porque las salidas de la funcionalidad del para qué estudio no están claras, pues entonces se desactiva y se rompe todo ese esquema de motivación del sistema educativo por parte del alumnado. Y eso lleva aparejado al profesorado, porque entonces, ¿para qué enseño si no me hacen caso, si es tal y cual? Y aquí al tran-tran. Y entonces viene pues la inercia del profesorado, ¿no?
no me meto con el profesorado, porque todos sois profesores y yo soy profesor también, y así, pero tenemos ahí un problema, y entonces tenemos un problema de actitud, digamos, de que no vale solamente la buena motivación deontológica, que el profesor en su conjunto ha sido de los mejores y más solidarios, digamos, en la transformación del estado del bienestar, en el bienestar igualitario, etcétera, y que ahora, pues ante que la sociedad, las instituciones te echan para atrás, te machacan, te quitan la paga extra, lo otro, te dan palos por todos lados, pues yo, bien, salgo a la calle, protesto, etcétera, pero me voy acomodando, hay que sobrevivir, ¿no? Y entonces hay una tensión, digamos, de esas dinámicas dentro del profesorado. Con lo cual, termino, para mí, importancia de la igualdad. O sea que importancia de la igualdad, como es clásico, la igualdad de oportunidades, pero quizá en las últimas décadas ha pasado a un segundo plano, o sea, como decía al principio, se ha hecho referencia a la igualdad de sexos, o tal, y no a la auténtica también, o auténtica, no digo auténtico, sino a la clásica y antigua igualdad de oportunidades, precisamente porque los factores socioeconómicos de origen, de estatus, digamos, de clase y de origen étnico que va ligado con eso, pues son muy fundamentales. Y por parte de los de arriba, de la derecha, de las élites, del PP, etcétera, tienen también esa visión de clase. Tienen la visión de que es necesario garantizar los privilegios del tercio superior y neutralizar la protesta y la capacidad educativa del sector intermedio, y el sector inferior, como no vale para nada, que se quede en la cuneta de la historia, ni trabajo precario ni nada. Entonces, bien, en ese modelo está encantado. Entonces, si no se da, ya la última idea, si no se da otra vez, si no se retoma esta idea un poquito clásica en el sindicalismo, en la izquierda, en el sector progresista del profesorado, y ni siquiera en el sector del profesorado en general, incluso sin que sea progresista, de cierta cultura igualitaria, etcétera, pues esto, la cultura se va perdiendo, las prácticas se acomodan, y lo que hago es la conclusión, digamos, por lo menos de que creo que es el hilo conductor del conjunto del libro, y en particular mi capítulo, es como reforzar una dinámica o un impulso igualitario que dé una referencia de aquí al año 2020, un modelo educativo modificando este ciclo y saliendo con un ciclo educativo todavía más igualitario. Y muchas gracias. Buenos días. Yo como soy de casa, pues ya se me ha advertido que teníamos que haber terminado esta mesa a las 12, y a mí lo que me queda, como soy de casa y hay confianza, me queda hacer aquí un telegrama que será una caricatura, pero por decir alguna cosa, a nosotros cuando nos encargaron a Miguel y a mí hacer esta colaboración, pensamos que teníamos que poner como ejemplo la Comunidad de Madrid de las políticas que la LONCE va a poner ahora en valor, porque esas políticas se han desplegado, entre otras, en la Comunidad de Madrid a lo largo de los últimos años. Ahora Castilla-La Mancha viene muy deprisa, el País Valenciano también lo ha hecho, y nos parecía que sería útil que la gente conociera cómo se despliegan estas políticas y, sobre todo, qué consecuencias tienen para el sistema educativo, para los centros públicos, para la calidad y para la equidad en la educación y para el profesorado. Y ese es el sentido de nuestra colaboración. Por resumir telegráficamente, y aunque sea un poco caricaturesco, ¿de qué hablamos? Primero analizamos un poco cómo se han desplegado estas políticas, qué naturaleza tenían. Y yo señalaría 5 o 6 epígrafes. El primero es que la educación, para este tipo de políticas que nosotros llamamos las políticas neoliberales, pero que después de escuchar al profesor Invernón diríamos las políticas del contubernio de neoliberales, neoconservadores, autoritarios y nuevas capas medias profesionales y directivas y tal. Lo primero, la educación no es una prioridad. La Comunidad de Madrid es la última del Estado en gasto educativo medido en porcentaje del Producto Interior Bruto regional, la penúltima en gasto por alumno, y por lo tanto eso evidencia que desde que gobierna el PP en la Comunidad de Madrid, que ya hace tanto tiempo, la educación no es una prioridad. Por cierto, desde que gobierna el PP en España, la línea ascendente de gasto educativo en relación al Producto Interior Bruto se ha quebrado, y desde el 2009 ha vuelto a caer otra vez como consecuencia de los recortes educativos. Similitud.
La segunda característica sería abandono de la escuela pública. Si uno ve los presupuestos, ve que los presupuestos bajan porque la educación no es una prioridad, pero luego le mira las tripas al presupuesto y dice, no todo baja por igual. Bajan todos los capítulos que financian a la enseñanza pública, mientras suben todos los capítulos que financian a la enseñanza privada. Y en un contexto de crecimiento de la población escolarizable en los últimos años de 20.000 nuevos alumnos cada año, cae el 20% el capítulo de inversiones con el que habría que construir los colegios e institutos públicos, escuelas infantiles, que habrían de atender a ese incremento de la población, disminuye eso y crecen las unidades concertadas en más de 2.000 unidades en los últimos años. La tercera característica sería los recortes. ¿Dónde han ido los recortes? A todos los capítulos de la enseñanza pública, pero sobre todo al de inversiones, ya lo he dicho, y a todas las medidas que garantizan la atención a la diversidad del alumnado, que garantizan el éxito escolar de la mayor cantidad de alumnos posibles a través de medidas de apoyo. Así los recortes, además de miles de profesores, se han llevado por delante los desdobles, los refuerzos, la atención al alumnado con asignaturas pendientes, las horas de bibliotecas extraescolares complementarias, es decir, menos calidad para todos, pero los más desfavorecidos abocados al fracaso escolar. El otro rasgo distintivo sería toda la estrategia privatizadora y de colocar la mercantilización de la educación, es decir, la educación como un gran supermercado donde usted puede elegir. Para eso se ha puesto en marcha una política de cesión de suelo público, por la cual hay más de 70 parcelas de suelo público que se han cedido en los últimos años para instalar colegios concertados. Hay que decir que de todas maneras la gente no ha salido corriendo de la pública a esos centros y que muchos de esos centros no se han llenado, pero no me extenderé en este epígrafe porque no hay tiempo. Dentro de esta estrategia de mercantilización estarían, como lo señalaba el profesor Invernón, los centros con especificidad curricular que regula la administración. Hay centros bilingües, bachilleratos de excelencia. A poco que les demos oportunidad habrá centros que ponen más énfasis en las ciencias, en el deporte, en lo que sea. La libertad de elección de centro es mentira, porque con este modelo son los centros los que eligen a los alumnos. Los centros bilingües no puede ir cualquiera, te hacen una prueba de inglés para entrar en una sección bilingüe. Por lo tanto, la libertad de elección de centro, esa construcción es una gran mentira, porque son los centros los que acaban eligiendo a los alumnos. Y los que sean deportivos mandarán a los niños correr los 100 metros en menos de 16 segundos, perdonadme la ironía, y así. El ranking de centros, las evaluaciones de diagnóstico que se llama, que también están en la LOCE como los centros con especificidad curricular, sirven. Las evaluaciones de diagnóstico no son evaluaciones, son pruebas externas que sirven para jerarquizar a los centros en un injusto y artificial ranking de centros, porque no mide con qué alumnado trabaja cada uno, de qué extracción sociocultural, qué valor añadido ha incorporado, no. Los mete a todos en el mismo saco con una prueba estandarizada y aparece en titulares en la prensa, como han aparecido en la Comunidad de Madrid, dice los 10 mejores y peores colegios de cada distrito, los 50 mejores colegios de la Comunidad de Madrid. No me lo estoy inventando, sensu estricto era así. Y luego, por último, la zona única de escolarización para que no haya trabas en la libertad de elección de centro. Madrid Capital es una zona única de escolarización con 3,5 millones de habitantes, de manera cedemos suelo público para que la gente tenga más colegios privados para elegir. Definimos la especificidad curricular para que la gente elija de las estanterías de supermercado educativo, si deportivo, si bilingüe, si tecnológico o si qué. Hacemos un ranking de centros para que usted pueda cualificar la elección y elija el 34 antes que el 728 y ponemos la zona única de escolarización para que usted pueda elegir. Si quiere un instituto tecnológico de 7 barrios más allá del suyo, tenga los mismos puntos que el que vive en ese barrio. Digo que de modo casi grotesco por lo sintético de la exposición, este sería el despliegue de las políticas. Y la segunda parte del estudio es, ¿y pasa algo? Esto tiene consecuencias. Los alumnos entran todos los días en clase, los profes les dan clase como pueden, como consecuencia de los recortes pueden mal, por culpa de esta situación y tal. Dice, ¿pasaría algo? Pues hemos analizado los principales indicadores de la educación madrileña en el último decenio y su evolución. Y sí que pasa. Por ejemplo, las tasas de escolarización, porcentaje de la corte de edad que está escolarizado. La Comunidad de Madrid partía de estar por encima de la media hace 10 años.
pues tomamos la de 3 años o la de 17, que son significativas, y hemos pasado de estar por encima de la media a estar por debajo de la media y muy por debajo del propio resultado que tenía la Comunidad de Madrid hace 10 años. Empeoran las tasas de escolarización, empeora la esperanza de vida escolar de un alumno que empieza sexto de primaria, primero de primaria, pues antes era de 13 años, ahora ha bajado a 12,5, mientras en el Estado ha pasado de 12,8 a 12,9 años la esperanza de vida escolar. El abandono educativo temprano en la Comunidad de Madrid ha evolucionado mucho peor que en el resto del Estado. El crecimiento del abandono educativo temprano en la Comunidad de Madrid triplica el crecimiento del abandono o la evolución del abandono educativo temprano en el Estado. ¿Qué papel le reservan a la escuela pública estas políticas? Escolarizar al alumnado más desfavorecido por sus capacidades o por su extracción sociocultural, de modo, y no me quiero extender porque no hay tiempo, que ya sé que los profes dicen, alguien comentaba antes, dice, bueno, pues esta ley, si me quita a los chavales más difíciles, pues ya me irá bien. No, esta ley te va a dejar en la escuela pública a los chavales más difíciles todos para ti, porque los otros probablemente estarán en otro sitio. Los resultados escolares empeoran, las tasas de repetidores en cuarto de secundaria o en sexto de primaria han evolucionado peor que la media del Estado y se han incrementado mucho, como señalaba antes el profesor Invernor, las diferencias educativas intrarregionales, vinculándose cada vez más los resultados escolares a la extracción sociocultural del alumnado. Menos educación para todos y los más desfavorecidos abocados al fracaso escolar. Y los profes pues están en las condiciones laborales y retributivas más bajas, de las más bajas del Estado. De tal manera que este es el resumen de lo que pasa cuando se ponen en valor políticas educativas como las que pone en valor la LONCE. Y para terminar, diría, hay una coherencia entre modelo educativo y modelo social. Este modelo educativo de la LONCE de la Comunidad de Madrid corresponde a una sociedad donde aumenta la desigualdad más desvertebrada cada vez. Y también hay una coherencia entre modelo educativo y modelo productivo. Esta ley, la LONCE, corresponde a un modelo productivo que no busca la excelencia, la sociedad del conocimiento ni la economía del conocimiento, sino un modelo productivo de bajo valor añadido, como el que, por ejemplo, van a implantar en la Comunidad de Madrid con Eurovegas. Eso es lo que la LONCE pone encima de la mesa para el futuro. Menos y peor educación para todos y los más desfavorecidos que se busquen la vida.